En este video veremos cómo realizar correctamente el taping cervical. Este video es parte de nuestro curso gratuito sobre el masaje deportivo y el taping, el cual hemos publicado aquí en este canal de YouTube. Al final del video, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre esta técnica. En este video veremos el taping para la zona cervical. Ahora Valerio te enseñará la aplicación que utiliza más frecuentemente y aprenderás todo paso a paso. También incluimos una parte inicial donde está la fase de preparación, así que verás a Valerio preparando las cintas, cortándolas y explicando algunos pequeños cuidados y sugerencias a tener en cuenta. Entonces, si para lo que se refiere al taping asociado a la columna cervical, primero hay que decir que la aplicación debe ser bilateral, es decir, si colocamos a la derecha, también debemos colocarlo a la izquierda, porque podríamos crear un pequeño desequilibrio a nivel de tracción que en lugar de beneficiar podría causar algún pequeño problema. Inicialmente debemos tomar la medida, es decir, entender qué longitud debemos usar del taping, sabiendo que tiene propiedades elásticas, lo que nos garantiza un mayor movimiento. En cuanto al taping de la columna cervical, involucramos toda la zona del cuello. Ahora estamos observando la preparación, para entender mejor qué medidas debemos tomar. ¿Qué representan esos cuadraditos que vemos? Bueno, esta es una cuadrícula que se aplica en la parte posterior y sirve para tener una idea de las medidas y no cometer errores. Está dividida en cuadrados. A veces, para facilitar las cosas, uno toma como referencia 3, 4 o 5 cuadrados, lo que acelera mucho el corte y la longitud que debemos usar. En este caso, hemos cortado 6 cintas de 5 cuadrados. Exacto, son 6 cintas de 5 cuadrados, son iguales porque para el tipo de conformación anatómica que debemos estimular y ayudar es suficiente así. Cada esquina debe ser siempre redondeada. Esto se debe a que si mantenemos la esquina natural de la cinta es más fácil que se despegue, es más fácil que se enganche con una prenda. Cuando nos vestimos es más fácil que se enganche en algo, mientras que teniendo una forma redondeada mantiene mejor su estado adhesivo y es menos probable que se despegue en las esquinas. Es un trabajo bastante rápido pero necesario para evitar que la cinta se despegue en un ángulo. Si se despega en una esquina, poco a poco se desprende todo y perdemos completamente su eficacia. Verificamos que toda la zona esté perfectamente limpia y desengrasada, así podemos aplicarlo con facilidad y que tenga una buena adherencia. Ahora estamos viendo la posición que el atleta o la persona debe asumir para que se le aplique este taping. Sí, cuando debemos crear un taping de descarga, es decir, un taping que permita descansar la parte que está especialmente tensa, debemos hacer que adopte una posición de elongación. El músculo que debemos estimular de manera pasiva necesita estar en estiramiento. Entonces, paso a paso. El primer paso es hacer que nuestro asistido se coloque con la cabeza inclinada hacia adelante, el tronco ligeramente flexionado y los brazos abrazando el cuerpo. El objetivo es estirar toda la parte posterior muscular, es decir, el cuello, los hombros y la espalda. Desde esta posición aplicamos la primera cinta desde arriba hacia abajo. En este caso, como estamos viendo, desde la zona de la nuca hasta casi el margen inferior de la escápula. Eso no debe tener ninguna forma de tracción, por lo que se aplica de manera natural. Más que el margen inferior de la escápula, estamos más cerca de la columna vertebral, pero como punto de referencia es el margen inferior de la escápula. Luego, siempre desde allí, bajamos a lo largo del trapecio, involucrando también una parte del hombro para dar continuidad y estabilidad a toda la zona. Obviamente, hemos hecho lo mismo del otro lado. Después de eso, conectamos las dos cintas pasando por encima con otra cinta adicional. Ahora vamos a conectar. Hacemos una ligera tracción sobre la escápula para levantarla un poco y así aumentar este estado de relajación de la columna cervical. Muy bien, ahora hemos invitado a nuestro atleta a reposicionarse en la posición neutral y le hemos pedido que nos informe sobre sus sensaciones. Nuestro modelo nos comentó que se sentía mucho más, entre comillas, recto, como si hubiera una presión constante que lo empujara a mantener los hombros hacia atrás y el pecho hacia afuera. Digamos que esta sensación de apoyo, de fuerte apoyo por parte del taping, es nuestro objetivo, porque de esta manera el taping trabaja en lugar de su musculatura para garantizar esta posición erguida. Al mismo tiempo, el músculo descansa. Entonces, gran parte del trabajo se transfiere al taping. ¿Cómo podemos definir este taping? Esta aplicación es una aplicación de descarga. Con descarga nos referimos a descanso, una condición para hacer descansar la columna cervical. ¿En qué casos puede ser útil? Por ejemplo, un atleta viene a ti. ¿Qué te pide?
Y en este caso, ¿por qué aplicas esta técnica? Quizás después de un esfuerzo o un estrés particular de actividades prolongadas en el gimnasio, siente una sobrecarga en los hombros, en el cuello, necesita apoyo, necesita algo que le garantice un poco de descanso. De esta manera podemos permitirle no sentir más esta sensación de cansancio, de pesadez en el cuello y los hombros y hacer que descanse. Muy bien, este fue nuestro vídeo sobre el taping cervical. Asegúrate de ver también el vídeo sobre el taping dorsal y el taping lumbar. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Si te gustó este vídeo, asegúrate de compartirlo, darle un me gusta, comentar abajo y suscríbete al canal. Si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, revisa el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.